Barranquilla, 21 de agosto de 2017, a sus 4 años y 4 meses de estar como jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro en una entrevista con José Vicente Rangel a través de Televen desde Miraflores, en el Palacio Presidencial, dijo este domingo que le ha tocado duro y que no le quedó otra opción y que la constituyente es una necesidad para él, que la venía pensando desde diciembre de 2015, cuando la derrota en el Parlamento. Una derrota electoral que considera circunstancial, mientras emprende una campaña internacional desde este martes, previo a una cumbre mundial. Primero fue una necesidad, no teníamos otra opción. Y fue algo muy bien pensado durante bastante tiempo. Bien pensado, porque es una de las posibilidades que tenía abierta nuestra Constitución, que dejó vivo el poder constituyente originario. Es una de las cosas que no pueden entender. No lo pueden entender en una sociedad cerrada como las élites de los Estados Unidos, Washington, que tiene una constitución de 230 años. No lo van a entender, ni lo quieren. La oligarquía colombiana, que hizo por presión popular en el año 90-91 una constituyente, y después la maniató, la manipuló. Pero bueno, pero ellos no tienen que opinar sobre la situación interna. Exacto. Ellos, fíjense ustedes. Maduro pide solidaridad, pero insulta a todos los países y no acepta que nadie opine sobre Venezuela, pretende que le aplaudan o que se queden callados ante su barbarie. Descalifica la importancia de la mejor constitución del mundo, la de Estados Unidos. Y los muertos del régimen que caen sobre sus hombros, se los coloca a los manifestantes. Ha sido la opinión de la oligarquía latinoamericana, de la derecha latinoamericana, de decir una expresión verdaderamente insolente e indignante. No reconocemos la constituyente venezolana, pero ¿quiénes son ellos para reconocerlo? En todo caso es el pueblo venezolano que le dio nacimiento sobre la base de esta constitución. Si alguien tuviera la molestia, se tomara la molestia de estudiar nuestra constitución, los artículos 347, 348, 349, vería cómo el poder constituyente está vivo, el poder constituyente originario ha sido activado. Yo lo pensé muy bien. Ahora, fíjate que... Y por este tema fue muy bien pensado. Yo lo he dicho, a mí me surgió la idea con mucha fuerza desde el día 9 de diciembre del año 2015, 3 días después de la derrota electoral, porque tú lo decías, yo he gobernado 4 años, 4 meses. Además me ha tocado duro y me tocó una derrota electoral circunstancial. Y yo no dudé ni un segundo. Yo tengo que decirlo ahora, quizás primera vez que lo digo aquí. Tú eres testigo excepcional cómo recibimos las noticias de la derrota electoral aquella noche del 6 de diciembre que tú me acompañabas, tú y Pepe, estaban conmigo. Tú, Pepe y Silvia. Y luego reunimos el Estado Mayor de la Revolución. Recibimos las noticias. Y tú sabes la claridad y la firmeza con que yo dije, estos resultados son los resultados legales. Vamos a reconocerlos de inmediato. Le dije a la presidenta Tibisay Lucena, del Consejo Nacional Electoral, yo espero que usted dé los anuncios y yo a la hora que sea de la madrugada los reconozco de inmediato y así lo hice. Me consta. 3 días después, el 9 de diciembre, yo recibí a miles de personas que vinieron aquí a darme su apoyo, indignados, adoloridos por la derrota. Y allí me nació la idea. Y desde ese día estuve pensando en activar un proceso popular constituyente, en esperar el momento adecuado, pero en buscar, José Vicente, por la vía del diálogo político, de la palabra con la oposición, regular el conflicto histórico, soluciones a los problemas del país. Fue imposible, José Vicente, imposible. 2016 se negaron, los senté en la mesa de diálogo junto al Vaticano y se pararon y se fue. Cuando en el mes de abril, te lo confieso también aquí, yo iba a hacer este anuncio el 19 de abril, por lo importante de la fecha histórica. Porque ya el 19 de abril yo estaba convencido que la oposición en la calle iba a tratar de provocar un caos para una guerra civil y una intervención gringa, militar en Venezuela. Lo denuncié varias veces, pero no se dieron las condiciones y yo seguí reflexionando junto al Estado Mayor de la Revolución, junto al alto mando político, y el 1 de mayo se dieron todas las condiciones para hacer este anuncio. Y se justifica con esto, en lugar de reconocer el poder del pueblo que ahora estaba sobre la Asamblea Nacional. Según su justificación no le quedó otra salida que atropellarlos, y avasallarlos por la fuerza. Era la única opción que teníamos de paz. Llegó la constituyente y la paz se hizo. Y yo tengo una gran fe,
en el ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional, sin aceptar chantaje y presión de nadie en el mundo, y menos del imperialismo norteamericano, que la constituyente va a poner orden en la justicia, como la está poniendo, en la institucionalidad, en el Estado, en la economía, y va a ser mi pivote, mi soporte fundamental para que nosotros terminemos un año 2017 en un buen nivel de recuperación general de la sociedad, del país, de la política, de la paz, que es lo más importante. Con lo anterior, Maduro deja claro que sigue en pie de lucha. Pero además, según él, hay paz en Venezuela, en lugar de reconocer que lo que tiene es un sometimiento en la población a través de la fuerza, y la cooptación a los organismos de justicia y de la fuerza pública. Critica a los medios de comunicación internacional, además acusa a la ciudadanía como los criminales, y él y su régimen dictatorial los coloca en el lugar de las víctimas. Bueno, también que estamos enfrentando a la mediática mundial, CNN en inglés, en español y en todos los idiomas, la BBC de Londres y todo su poder, la Fox News de los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, que son generadores de información y opinión de la hegemonía comunicacional mundial. En el mundo hay una hegemonía comunicacional, ¿no?, que arropa con mucha fuerza a los Estados Unidos, Europa y los medios de comunicación principales de América Latina y el Caribe. Esa hegemonía está puesta al servicio de una campaña inclemente y permanente contra la revolución bolivariana, de desfiguración total de nuestra realidad. Fíjate cómo durante la época de la violencia guarimbera, ellos presentaban a los que quemaban hospitales, atacaban bases militares, quemaban gente viva, los presentaban como los héroes, los guerreros. Y se justifica con esto, en lugar de reconocer el poder del pueblo que ahora estaba sobre la Asamblea Nacional. Según su justificación, no le quedó otra salida que atropellarlos, y avasallarlos por la fuerza. Presentaban el mundo al revés. En ningún país, no te digo Colombia, que es el país de las masacres, en ningún país, ni México, el país de los desaparecidos, ni en España, y menos en Estados Unidos, aceptarían que se hiciera, bueno, ni el 1% de las cosas. ¿Tú te imaginas en estos países, en Alemania, por ejemplo, que se queme a alguien vivo por sus ideas políticas? Ahí mismo rememorarían la época de los nazis, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que en estos países, o en Perú, o en Argentina, o en Brasil, la oposición llame a un alzamiento militar y llame a los militares a marchar contra el gobierno para asaltar el Palacio Presidencial? La campaña mediática mundial es el mundo al revés. Antes de entrar a esta entrevista, estaba yo sosteniendo una reunión con el canciller Jorge Arreaza, con el ministro Ernesto Villegas, con el constituyente Adán Chávez y con la presidenta de la constituyente, la compañera Delcy Rodríguez, y hemos hecho un plan para convocar a una gran cumbre mundial de solidaridad con el pueblo de Venezuela, contra la amenaza de Donald Trump y en defensa de la constituyente. Esa cumbre mundial va a tener un conjunto de eventos preparativos en varios países del mundo y arranca a partir de esta semana toda esta jornada de solidaridad que debe potenciar la movilización de la opinión mundial en defensa de la verdad de Venezuela. También aspiro, José Vicente, que la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, su presidencia, en manos del compañero Salvador Sánchez Serén, muy pronto dé un paso adelante y convoque a una cumbre por el diálogo, por la paz y en apoyo a la soberanía de Venezuela. Así que son acciones que nos van a permitir, de alguna manera, en eso hay que ser muy objetivo, nos van a permitir atenuar en algo la campaña criminal, brutal, gigantesca, inclemente que hay contra Venezuela en el mundo. Queda demostrado con la entrevista de Maduro que estaría provocando supuestos movimientos de solidaridad en favor de la tiranía venezolana, manifestaron venezolanos residentes en Valledupar, quienes no están dispuestos a permitir que Nicolás Maduro promueva este tipo de eventos, persiguiéndolos aún después de dejarle a Venezuela a sus anchas.